¿Qué tal? Aquí presentando el proyecto final del curso de procesamiento de señales. Empezando con las librerías que nos sirven para programar las tres comunicaciones que usaremos en el proyecto UART, SPI y ADC. Estas variables aquí nos ayudan a configurar el SPI. Estas de aquí nos sirven para recibir caracteres y guardarlos en variables utilizables para nuestro filtro, que son estas de aquí. Y estas de aquí nos ayudan a diferenciar los caracteres y guardarlos en las variables de coeficientes para la comunicación del UART entre la computadora y la TIVA-C. Entonces, pasando rápido, vamos a la configuración del SPI. Aquí programamos variables para programar entonces la frecuencia, habilitar el SSIO y habilitar los pines del puerto A, que son el A2 para el reloj, el A3 para la frecuencia, y el A4 es el RX y el A5 es el TX. Después de configurarlos, entonces pasamos a habilitar entonces las interrupciones maestras para funcionar con el timer 0 y el timer A. Entonces pasando, vamos a las configuraciones de UART, donde igualmente habilitamos los pines del puerto A, el A0 como nuestro RX y el A1 para el TX, pero estos son para la entrada y salida de señales en el UART. Entonces de ahí, después de configurar los pines, habilitamos el baud rate de 115.200 para el canal de comunicación. Y por último, en el main habilitamos ya las configuraciones del ADC, su frecuencia y su periodo de muestreo, aunque esta se guarda en una variable que se manda desde la computadora. De ahí aquí llamamos a las configuraciones del WART. De ahí empezamos a habilitar los pines del puerto E para nuestro ADC, que básicamente son el 3 y el 2, aunque solo usaremos el 3 como nuestra entrada. Y por último, después de configurar todas las bases del reloj y el muestreo del ADC, configuramos el timer 0 para usarlas como interrupciones. Como saben, la amplitud de muestreo también entonces es nuestra frecuencia. Quiere decir que entonces ahí ponemos el periodo para que el timer 0 haga sus interrupciones. Y adentro de ellas entonces nosotros revisamos las banderas del timer 0 para ver si hay interrupción. Y entonces ahí es donde observamos las operaciones de nuestro ADC, si recibe o no valores. Y si los recibe, entonces guardamos esas variables de entrada en una variable. Esta variable entonces la convertimos a voltios para utilizarla después en nuestro filtro, que es uno que se planeó antes para estar siempre guardando los datos anteriores que se van a usar después para programar o afectar cualquier frecuencia de entrada. Por último, después está la comunicación SPI que procesa la variable de entrada, más bien la variable de salida de nuestro filtro, y entonces la procesa entre los bits de la comunicación del SPI y luego termina mandándola siempre y cuando esté ocupada. Y para terminar entonces tenemos la interrupción del UART. Esta es básicamente la entrada de los datos desde la computadora, donde ahí revisamos la entrada en el pin RX y entonces observamos la entrada de caracteres como siempre, entonces todos vienen seguidos, entonces revisamos que venga primero la señal A o el carácter A porque va a ser nuestra señal de entrada y ahí después se van procesando los caracteres para que se separen entre números, puntos y se guarden hasta que entonces se recibe el carácter B, donde ese es nuestro carácter de salida donde termina la comunicación. Eso sería todo para la parte del Code Composer. Bueno, esta es la presentación de la interfaz. Esta parte de acá se va a presentar cuando presentemos el, el funcionamiento en forma física, pero por el momento solo será el procesamiento de la señal, pero ya de una señal capturada. Primero, tenemos este apartado en donde podemos seleccionar la carpeta que queremos trabajar. En este caso vamos a trabajar con una señal que conseguimos en el laboratorio, con el generador de funciones de señales. Por ejemplo, aquí la seleccionamos, la cargamos, también podemos ver que tenemos diferentes señales. Entonces vamos a escoger según la que queramos trabajar. En este caso va a ser esta. Tenemos los filtros, que tenemos los IR y FIR. A nosotros mover aquí, podemos habilitar las casillas según el filtro que deseemos. Igual si lo colocamos FIR, nos aparecen las casillas que podemos llenar para ese filtro. En este caso vamos a trabajar con un IR, este filtro. Le vamos a aplicar un pasabajas de 10 Hz con frecuencia de corte. Aquí podemos seleccionar según lo que queramos. Entonces le vamos a aplicar y se lo aplicamos el filtro. Ahora bueno, aquí tenemos la parte en donde le podemos mandar coeficientes a la activa. Tenemos un botón para que podamos abrir el Filter Designer y trabajar sobre él. Y ya teniendo los coeficientes en esta parte, podemos introducirlos en las
en los espacios de aquí y mandárselos a la activa. Podemos cambiar la frecuencia de muestreo. Y estos filtros, estos coeficientes que aparecen aquí es del filtro que estamos trabajando en este apartado. Entonces, pues le aplicamos, vamos a trabajar una señal de sonido que trabajamos en un laboratorio. En este caso sería esta. Y como extra nosotros le pusimos, bueno, lo podemos ver en el tiempo, en el dominio de la frecuencia, en decibelios y normal. Bueno, entonces trabajamos en el tiempo y le podemos aplicar un filtro. En este caso va a ser un pasa baja de unos 100, frecuencia corte con 100. Lo aplicamos y podemos reproducir el sonido. Ahora aplicamos un pasa altas y reproducimos el sonido y escucha que cambia. También podemos exportar el sonido, podemos exportar la señal original y la modificada en un CSV, en este botón de acá. Seleccionamos la carpeta donde lo queremos borrar. Ahora le damos el nombre. Vamos a poner 555. Lo guardamos. Ahora podemos verificar que sí lo guardó, que sería este, no. Sería este que acabo de crear ahorita. Y también podemos guardar los coeficientes de los filtros en este botón. Y por ejemplo, ahí ya seleccionamos la carpeta. Vamos a guardar. Bueno, y le damos un nombre. Por ejemplo, le podemos poner este. Y sería este. Entonces, eso sería todo. Ahora vamos con la parte física. Muy bien, aquí tenemos nuestro sistema de comunicación con la laptop, la Activa C y nuestro microchip MSP4921. Básicamente entonces ya sabemos que la Activa C usa tres comunicaciones, la UART, el ABC y el SPI para recibir señales de este generador de funciones, procesarlas y mandarlas a la computadora y con UART y mandarlas al microchip MSP4921 con la comunicación SPI. Ya usamos las tres comunicaciones. Entonces lo único que vamos a revisar entonces ahora son las grabaciones del osciloscopio y las grabaciones de nuestro programa, que permite seguir grabando continuamente las señales que manda la Activa C. En este caso podemos hacerla bajo demanda y lo que mencionaba mi compañero de forma continua. Entonces ahora le vamos a cambiar la señal. Ahí aquí en ambas pantallas se ve sinusoidal, pero voy a cambiar ahora la señal a una cuadrada. Y como ven, en ambas pantallas ya está cuadrada. Si hacemos en una rampa, también ya hace los cambios, entonces está funcionando perfectamente. Después, otra cosa que podemos hacer es cambiar la frecuencia de muestreo que estamos usando. Ajá, en este caso tenemos predeterminada como 1000. Si la cambiamos a 500, podemos ver que va siendo más escalonada. En este caso le pongo 100 ahora y ya se ve mucho más escalonada. Y se ven más rápida en la entrada. Ajá. Ahora le vamos a aplicar un filtro de los que vimos en el laboratorio. En este caso le vamos a poner el H1, que sería, vamos a ver, 0.9. Se lo aplicamos y cambiarle a una cuadrada. Entonces ahora podemos ver el diente de sierra que vimos en el laboratorio. Ahora le vamos a aplicar el otro filtro. Ahora le aplicamos el otro filtro y podemos ver el H2. Ahora lo volvemos a una señal normal, que la salida sea igual a la entrada y podemos ver la onda cuadrada. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.